Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días a todos. Que la paz, la misericordia de Dios y sus bendiciones sean con vosotros. Bueno, hoy vamos a comentar un poco las aleyas de Suratul Baqara que prescriben el ayuno de Ramadán. Empezaremos por la aleya 183 que dice: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La interpretación, traducción al castellano es más o menos: o vosotros que habéis llegado a creer, se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los que os precedieron, para que os mantengáis conscientes de Dios. En primer lugar, debemos mencionar que el ayuno en este sagrado mes es uno de los 5 pilares sobre los que se fundamenta el Islam, y que, como todos sabemos, son pronunciar el testimonio de fe, realizar la oración prescrita, pagar el impuesto de purificación anual sobre la riqueza acumulada, ayunar en este mes de Ramadán y peregrinar a la casa sagrada en Meca al menos una vez en la vida, si se tienen medios para ello. Si estos pilares están fuertes, el Islam es como un edificio fuerte y resistente. En cambio, si falla alguno de estos pilares, el edificio no puede sostenerse. Por lo tanto, su cumplimiento es obligatorio para cada musulmán y musulmana, y estos pilares están relacionados entre sí. En primer lugar, en esta ley, Dios Todopoderoso se dirige a las personas que han creído, informándonos de la prescripción del ayuno. De ahí se deduce que la legislación referente al ayuno afecta a las personas que han declarado con anterioridad su profesión de fe, y no afecta a aquellas personas que no son musulmanas. En alguna ocasión he escuchado de hermanas que está prohibido, por ejemplo, dar de beber a la propia madre, que no sea musulmana, si nos lo pide, porque Dios prescribió el ayuno para toda la humanidad. Y esta es una situación en la que podemos encontrarnos los que provenimos de familias con una tradición religiosa que no es musulmana. Y muchos de nuestros familiares directos no lo son. Y pedimos que Dios les guíe a la verdad. Pero como hemos visto, no nos está permitido exigirles algo que Dios Altísimo no les exige, sino que más bien debemos tratarles de la mejor manera. De modo que el ayuno que menciona el Corán es obligatorio solo para musulmanes. También de esto se deduce que para la persona que declara su profesión de fe y se convierte en musulmán en medio de este mes, por ejemplo, cualquier fecha con el mes ya empezado, no es obligatorio que recupere los días de ayuno no realizados, ya que aún no era musulmán. Sigue diciendo Dios Altísimo en la ley: al igual que se les prescribió a quienes os precedieron. Hay diferentes opiniones respecto al significado de esto. En el pasado, muchos sabios dijeron que el ayuno del mes de Ramadán ya había sido prescrito a los pueblos anteriores, judíos y cristianos, pero por diversas razones lo cambiaron. Entre ellos está Mujahid. También hay quienes lo explicaron diciendo que se refiere al tiempo que fue ordenado el ayuno y al tiempo que debe durar, entre ellos Ashabi y Qatada. Lo cierto es que sabemos que a las comunidades anteriores les fue ordenado el ayuno de diferentes formas, y aunque quizás no podemos conocer con exactitud su forma y duración, ya que las escrituras anteriores no se preservaron y fueron modificadas, sí sabemos que los profetas ayunaban de diferentes maneras y lo enseñaban a sus pueblos. También debemos decir que la palabra siyam en árabe significa retener, dejar de pasar de un estado a otro, y que por lo tanto también se llama ayuno, por ejemplo, a quien guarda silencio, dado que esta persona se retiene el habla. En el Corán se nos habla del ayuno de María, por ejemplo, la pasea con ella. Por lo tanto, en la jurisprudencia islámica, saum, ayuno, significa retenerse de las cosas que anulan el ayuno. Así pues, el ayuno al que se refiere de las comunidades que nos precedieron
puede ser de diferentes formas, al igual que tenemos diferentes legislaciones para otros actos de adoración. Continúa diciendo, para que os mantengáis conscientes de Dios. En muchas de las traducciones se interpreta como para que tengáis temor de Dios. La palabra que se traduce por temor es taqwa. Como nos han explicado en numerosas ocasiones, el significado de taqwa es mucho más amplio que de tener temor de Dios. Quizás se podría traducir por tomar las precauciones necesarias para no transgredir los límites de Dios. Al respecto, también ser consciente de Dios es una parte de este significado. Y esta es la interpretación escogida en esta ley por Muhammad Asad en su libro, El mensaje del Corán. También se ha interpretado como para que seáis más humildes o para que temáis caer en la desobediencia. Y todo esto forma parte del significado. Y ninguna cosa excluye a la otra, sino que se complementan. Después continuaremos con la segunda ley, que dice... Ayaman mahdudatin faman kana minkum maridan aw ala safar faidatun min ayamin ukhra wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Perdonad que no leo muy bien. En esta ley, Dios Todopoderoso dice, y la interpretación del significado es por un determinado número de días fijados para ello, pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días, y los que pudiendo ayunar no lo hagan o interrumpan su ayuno, que den alimento como expiación a unos pobres. Pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él, y que ayunéis es mejor para vosotros, si supierais. Aquí Dios Altísimo nos dice que el ayuno es un determinado número de días ya preestablecidos, es decir, los 29 o 30 días del mes de Ramadán, noveno mes del calendario lunar islámico. Y sigue la ley, pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. El enfermo en esta circunstancia tiene dos estados: la persona que no puede cumplir con el ayuno, de forma que es obligatorio que se mantenga comiendo, y la persona que pueda cumplir con el ayuno, a pesar del daño y las dificultades, pero sea recomendable que lo deje, pues ayunar en estas circunstancias le perjudicaría. Y eso no es lícito. Y en caso de enfermedad, siempre hay que buscar la opinión de profesionales de la medicina. Continúa diciendo, o de viaje. Respecto a la distancia por la cual se permite dejar el ayuno a causa de un viaje, ha habido diferentes opiniones a lo largo de nuestra historia. La distancia mínima de viaje fijada por la escuela maliki es de 36 millas, unos 58 kilómetros aproximadamente, y en otras escuelas 3 millas, unos 5 kilómetros. Dicen Ibn Omar, Ibn Abbas y Azauri, la distancia de un viaje en el cual está permitido dejar el ayuno es de 3 días. Y según lo recopilado por el imam al-Bukhari, Ibn Omar e Ibn Abbas dejaban de ayunar y cortaban el salat sobre las 16 leguas, unos 78 kilómetros. El desacuerdo en el cálculo de la distancia es debido a que no hay ningún texto que indique con exactitud cuál es, y todo lo dicho es producto del esfuerzo deductivo de las personas de conocimiento. Por eso es un asunto que depende de las costumbres del lugar y en mayor medida de la dificultad del viaje y los medios disponibles para realizarlo. De modo que las personas que se encuentren en alguna de estas circunstancias,
que les permiten dejar de ayunar deben recuperar los días no ayunados, cuando tengan facilidad para ello, en igual número de días. Acerca de esto, también hay diferentes opiniones, si deben ser días seguidos o si pueden ayunar intermitentemente, siendo la opinión mayoritaria que se deben recuperar de modo intermitente. Bueno, que se pueden recuperar de modo intermitente. Esto es para el caso del enfermo que espera recuperarse, y no así para quien padece una enfermedad irreversible o una enfermedad crónica, ya que para ellos la ley establece otra compensación, que es alimentar a una persona pobre por cada día no ayunado, y es lo que llamamos fidia. Sigue diciendo, y los que pudiendo ayunar no lo hagan o interrumpan su ayuno, que den alimento como expiación a unos pobres, pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él. Y que ayunéis es mejor para vosotros si supierais. Respecto a esta parte, los sabios han discrepado en su significado. Dice al-Bukhari, relataron los compañeros del profeta, la pasea con ellos, que fue revelado el ayuno de Ramadán y resultaba duro para ellos, así que daban de comer cada día a un pobre. Todos los que pudiendo ayunar no lo hacían. Así se les permitía este hecho que fue abrogado por el resto de la misma ley. Y dice Ibn Abbas, estas palabras descendieron para dar facilidad a las personas mayores y a los impedidos, en forma general, si estos habían roto el ayuno pudiendo haberlo hecho. Por otro lado, el significado de yutiqunahu se podría decir que es los que tienen obligación y pueden soportar las dificultades que ayunan, como el enfermo o la mujer embarazada, que pueden hacer el ayuno con todas las dificultades que tiene, pero si lo hacen serán recompensados, pero si no lo pueden realizar y lo recuperan de otra forma, les está permitido. Se citó de Ibn Abbas que va dirigido a la embarazada y a la mujer que amamanta, y también que va dirigido a las personas de avanzada edad. Por lo tanto, Ibn Abbas era de la opinión de que esta ley no ha sido abrogada, sino que va dirigida en general a las personas que no pueden ayunar. Los sabios están de acuerdo en que las personas mayores y aquellas personas que no pueden ayunar o que lo pueden hacer, pero por alguna situación se les hace difícil, deben dejar de ayunar. Pero hay diferentes opiniones respecto al modo de compensar esos días, bien ayunándolos más tarde cuando puedan, bien alimentando a unos pobres o ambas cosas. Y la compensación alimentando a unos pobres es dar a un pobre por cada día no ayunado el alimento de un día, según la costumbre y alimentos del lugar. Continúa diciendo, pero quien haga el bien espontáneamente será mejor para él. Algunos comentaristas opinan que esto se refiere a alimentar voluntariamente a más de un pobre, o alimentar a un pobre más días de los establecidos. Sin embargo, dado que el resto de la ley habla de los beneficios del ayuno en sí, también podría referirse a hacer ayunos voluntarios, aparte del ayuno del mes de Ramadán, y el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, así lo hacía. Luego dice, y que ayunéis es mejor para vosotros, si supierais. Esto, en el contexto general, hace mención a que el ayuno es mejor, por lo tanto debemos ayunar. Y el ayuno tiene innumerables beneficios, tanto espirituales como físicos. Cuando la persona ayuna, controla sus apetitos y deseos, se autodisciplina, se pone en el lugar de aquellos que no tienen alimentos o agua en su vida diaria, volviéndose más humilde y solidario, más cercano a su Creador y, en definitiva, en mejor persona. Y hoy en día, además, la medicina ha descubierto la capacidad del ayuno para mejorar muchas dolencias e incluso para curar muchas enfermedades. Dios, el Creador de todo, ya lo ordenó para nuestro beneficio, porque Él es el que todo lo sabe. Seguimos con la siguiente aleya, que dice Sa'ru Ramadán alladhi unzila. Mejor no lo voy a leer. Bueno, Sa'ru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi
وبينات الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bueno, esta es la ley 185 de Suratul Baqara. Y la traducción e interpretación del significado es: en el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, guía para la humanidad y prueba evidente de esa guía y del discernimiento. Así pues, quien de vosotros presencie la entrada de este mes, que ayune, y el que esté enfermo o de viaje, que lo haga en otro momento por el mismo número de días. Dios quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que completéis el número de días y que proclaméis la grandeza de Dios por haberos guiado. Quizás así agradezcáis. El origen de la palabra Ramadán viene de la palabra árabe Ramadán, que significa secar la garganta del ayunante en el calor intenso. También de la palabra Ramda, que significa calor intenso. Se dice que se llamó Ramadán a este mes porque en él hacía mucha calor, y también porque quema las faltas con las buenas obras, ya que en la raíz de la palabra está incluido también el significado de quemar. Y nos informa, Dios alabado sea, de que el Corán descendió en este mes. El significado de esto es que el Corán descendió de una vez desde las tablas protegidas, y esto es diferente del descenso de la revelación al profeta. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. Dice Ibn Abbas, que Dios esté complacido con él: descendió el Corán desde Lawh al-Mahfuz, las tablas protegidas, al escriba del cielo de este mundo. Luego le fue descendido a Jibril, Gabriel, por partes, es decir, un aya o varias en diferentes tiempos durante 21 años. Dice Dios Altísimo: Hamim, por el libro clarificador, lo hicimos descender en una noche bendita. Esto está en la Ley 43, en la Sura 43, aleyas 1 y 2. Y en la Sura 97, versículo 1 dice: por cierto, lo hicimos descender en la noche del decreto. Estos versículos, junto con el que nos ocupa, nos indican que la noche del decreto está entre las noches de este mes, y es cuando fue descendido el Corán completo, y después le fue revelado al profeta de manera progresiva, según lo requerían las circunstancias. Continúa diciendo: guía para la humanidad y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Es decir, este Corán contiene una guía para las personas, además de las pruebas de que verdaderamente es la guía, y un discernimiento que discrimina entre la verdad y la mentira. Así pues, dice después, así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune, es decir, aquella persona que presencia la entrada del mes, viendo la luna nueva, que haya llegado a la edad de responsabilidad y esté sano mentalmente, debe ayunar. Aquí la ley está expuesta en un contexto general, pero las palabras que le siguen la llevan a un contexto especial, cuando dice Dios: y el que esté enfermo o de viaje, como en la ley anterior. Aquí excluye de entre la gente a quien esté enfermo o de viaje, como ya hemos visto en la ley anterior. Hay una exención para las personas que no tienen la capacidad física de llevar a cabo el ayuno, por padecer una enfermedad, o para aquellas personas que realizan un viaje, pudiendo estos ayunar el mismo número de días perdidos cuando tengan la facilidad para hacerlo, antes del Ramadán del año siguiente. Como ya dijimos, dice Dios Altísimo: Dios que quiere para vosotros lo fácil. Dios quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. Es decir, no quiere exigiros por encima de vuestras posibilidades y quiere facilitaros las cosas.
incluso cuando se hace difícil el cumplimiento de sus preceptos. Se transmitió del profeta, la paz sea con él, que dijo: el bien de Dios es facilidad, y también que dijo: facilitad las cosas y no las dificultéis. Al estar expresado en las dos formas, es una reiteración que nos indica la misericordia de Dios para con sus criaturas. Y dice Dios Altísimo en esta ley: pero quiere que completéis el número de días. Esta ley se ha interpretado de dos maneras. Una es que las personas que no han podido completar todo el mes por estar enfermos o de viaje u otra circunstancia, deben ayunar los días que faltaron al ayuno de poder. Y la otra es calcular la fecha por medio del hilal, avistamiento de la luna, para saber si el mes tiene 29 o 30 días. Cualquiera de los significados es válido y se complementan, ya que Dios sabe los beneficios del ayuno y solo decreta lo bueno. Dice después: y que proclaméis la grandeza de Dios. El significado, según el contexto general, se refiere al takbir, decir Allahu Akbar, Dios es el más grande, en el fin de Ramadán. Y esta es la opinión de la mayoría de los sabios de la exégesis coránica, aunque difieren en el tiempo y el número de veces que debe hacerse el takbir. Relata el imam Shafi de Urwa y Abu Salama que hacían el takbir la noche anterior a Leit el-Fitr, y también el tahmid, es decir alhamdulillah, las alabanzas pertenecen a Dios. Dice Ibn Abbas: es un derecho de los musulmanes que cuando vean la luna nueva de Shawwal hagan el takbir. Y también dijo: la persona hace el takbir desde que ha visto la luna hasta después del sermón de Leit. Pero cuando el imán sale a la gente, se sigue el takbir que éste hace. Este takbir del día de la fiesta tiene varias formas, según nos han llegado de los relatos auténticos. Y esta ley significa también que debemos engrandecer a Dios, alabado sea en todo momento, por muchas razones. Y en esta ley nos dice además por habernos guiado a través del Corán y de su profeta. La persona que obtiene la guía tiene uno de los mayores dones que Dios pueda dar al ser humano. La guía divina que permite que andemos con paso firme en este mundo, siguiendo lo que nuestro Creador nos ha ordenado y dejando lo que nos ha prohibido, ya que eso es lo mejor aunque no lo sepamos. La guía que sin duda nos saca de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la verdad, pero que no podemos obtener solamente por nuestra propia voluntad, si Dios Altísimo no nos la concede. Por eso debemos engrandecerle y agradecerle, como dice al final de la ley. En la primera ley que hemos visto, Dios nos dice que nos ha prescrito el ayuno para que desarrollemos conciencia de él, es decir, taqwa. Y aquí al final de esta nos dice que tal vez así seamos agradecidos, de modo que en un contexto general debemos despertar y desarrollar esa conciencia profunda de la existencia y omnipotencia de Dios y acatar sus órdenes, dejando aquello que ha prohibido. Y el ayuno es una de las herramientas que nos da para conseguirlo. Y también debemos agradecer a Dios por todos los dones que nos ha concedido, entre los cuales están el habernos mostrado la guía verdadera y la capacidad que nos concede para seguir esta guía, y su misericordia a través de aquello que nos ha ordenado. Bueno, os doy las gracias por vuestra asistencia y vuestra paciencia conmigo. Y pido a Dios Altísimo que nos facilite el cumplimiento de lo que nos ha ordenado en este sagrado mes y aumente la recompensa por nuestras obras y perdone nuestros pecados. Amén. Gracias.